El día de hoy mis compañeros y yo vamos a hablar acerca de los números reales, cómo influyen en nuestra vida cotidiana y cuál es la importancia que tienen en nuestra carrera profesional de Derecho y Ciencias Políticas. ¿Qué sabemos de la historia de los números reales? El concepto de los números reales surgió a partir de la utilización de fracciones comunes por parte de los egipcios, cerca del año 1000 a.C. El desarrollo de esta noción continuó con los aportes de los griegos, que proclamaron la existencia de los números irracionales. Y finalmente, en 1858, Richard Dedekind ideó la definición de los números reales mediante cortaduras. Para entender el tema, primero debemos preguntarnos qué son los números reales. Bien, los números reales son cualquier número que correspondan a un punto en la recta real y que se clasifican en números naturales, números enteros, números racionales e irracionales. Por lo tanto, podemos decir que el dominio de los números reales está comprendido entre los extremos infinitos, entre el menos infinito y el más infinito, y estos números pueden ser representados en la recta real. Los números reales se representan mediante la letra R. Tal y como lo hemos mencionado, los números reales se pueden clasificar en números naturales, números enteros, números racionales e irracionales. Los números naturales son los que aprendemos desde pequeños y los que usamos naturalmente para contar. Este conjunto no tiene en cuenta el número 0, pues por ejemplo, cuando contamos con la mano, obviamos el 0. Lo mismo pasa con los números naturales. Los primeros elementos de los números naturales son el 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente. Y este conjunto está representado por la letra N. Los números enteros son todos los números naturales, pero esta vez incluido el 0 y todos los números negativos. Por ejemplo, el menos 3, el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2, el 3. Entonces podemos decir que los números enteros son todos los números que usamos naturalmente para contar, junto con sus opuestos e incluyendo el 0. Este conjunto está representado por la letra Z. Luego tenemos a los números racionales, que son las fracciones que pueden formarse a partir de los números enteros y los números naturales. Se entiende como fracciones a los cocientes de números enteros. Entonces podemos decir que siendo fracciones de números enteros, es racional que el resultado sea un número entero o un número decimal finito o semiperiódico. Este conjunto de números racionales están representados por la letra Q. Y finalmente tenemos al conjunto de los números irracionales, que son decimales que no pueden expresarse ni de manera exacta ni de manera periódica. Entonces podemos deducir que son todos los números que no encajan en las clasificaciones anteriores, pero que también pertenecen a la recta real. Este conjunto de números irracionales están representados por la letra I. Las matemáticas ocupan gran parte de nuestra vida cotidiana, ya que estas son la base de las ciencias exactas, así como también en la elaboración de diseños y la fabricación de todo lo que usamos a diario, como por ejemplo nuestro celular, los electrodomésticos y hasta en la construcción de una casa. Lo que más utilizamos nosotros son los números naturales, ya que con ellos realizamos simples operaciones como contar, sumar y restar. Un ejemplo de esto cuando vamos al supermercado y realizamos operaciones de tal manera que vamos calculando un aproximado de los productos que podamos adquirir. Y los números negativos entran a tallar más en el momento en que administramos nuestras finanzas, ya que si sacamos un total de nuestros ingresos junto con los egresos y si esta operación sale negativa, significa que tendremos un saldo deudor. A todo este conjunto de números naturales y negativos son lo que nos han enseñado como números reales. Los números reales están presentes en nuestra vida mucho más de lo que pensamos, mucho más de lo que nos podemos imaginar, ya que sabemos que este tipo de números
permiten realizar numerosas operaciones para determinar, por ejemplo, ciertas consecuencias jurídicas. Se hace necesario el manejo de factores que sabemos que son cambios frecuentemente, ya que en muchas de las ocasiones dependen del comportamiento de la economía, como los salarios, la inflación, las partidas monetarias, los instrumentos bancarios, entre otros. Por ejemplo, en el área fiscal, el caso de la necesidad para determinar adeudos de un contribuyente o cálculo de contribuciones. En el área penal, por ejemplo, para los casos para determinar la aplicación y ejecución de las penas, definición de finanzas y multas. También tenemos la aplicación de los beneficios a los condenados. En el área civil tenemos los casos en que hay que determinar y entre otros. Gracias. Ahora se abarcará un punto en el cual se especificará la relación entre algunas ramas de la carrera de Derecho con las matemáticas. Aquí se detalla un punto específico y vendría a ser que en Derecho Penal y Penitenciario la estadística es totalmente esencial, como por ejemplo, sirve para calcular cuánto han de durar las penas y cómo se hace la rehabilitación. Consiste en regular la equidad comercial, tratando de eliminar el monopolio y de cierta forma aplicando la lógica, por ende las matemáticas. Aquel es parte del derecho financiero, que regula la tributación en sus diversas manifestaciones, y es en su función de regular que se aplican las matemáticas. Esto se da para poder cuantificar ciertas cantidades económicas que se le deberían de pagar como tributo al Estado. Un ejemplo muy claro sería el ingreso general a las ventas. Viene a ser el conjunto de actos que realiza el Estado u otro ente público para obtener ingresos y de cierta forma pueda realizar sus fines. Aquellos consiste en satisfacer las necesidades públicas. En dicho ámbito, las matemáticas se ven reflejadas en la protección de los derechos del empleador, como por ejemplo en un caso de despido arbitrario. Es así como podemos ver la relación que tienen las matemáticas con la carrera de Derecho. Damos por finalizada esta exposición y como dicen, la mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Muchas gracias a todos ustedes por abrir sus mentes con nosotros.